Bienvenidos al escarabajodeoro.com. Más allá del bien y del mal. Hoy vamos a hablar acerca de esta frase que corresponde al gran filósofo Friedrich Nietzsche. A nuestro gusto, o según nuestro parecer, uno de los pensadores más incomprendidos de los últimos siglos. Muchísimo se ha dicho de Nietzsche. Se ha hecho una película o películas distorsionando su imagen, pero muy poco se ha profundizado y se ha comprendido el conocimiento que él ha impartido. En muchos institutos de enseñanza se pretende conocer y entender su filosofía, pero para comprender y entender su filosofía hace falta mucho trabajo de introspección, de investigación y de análisis. Así que no es una cuestión superficial entenderlo. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, de este título de su libro, Más allá del bien y del mal. ¿Y qué quiso decir Nietzsche con esto? Aparte le vamos a dedicar todo un video a su biografía, donde ustedes ahí van a ver los datos más importantes de su vida y cómo fue escribiendo su obra y cómo en este misterioso personaje, porque es realmente misterioso, hasta su apariencia evoca lo misterioso, con estos gigantescos bigotes que tenía. Este misterioso personaje va viviendo lo que escribe. En la filosofía se dice que es un agonista y protagonista, que todo lo que él plasmó en sus libros, él lo vivió. Y esto es el extraordinario mérito de cualquier persona, que sea coherente con aquellas ideas, ¿no?, que predica. Vamos a hablar de esta frase, más allá del bien y del mal, y como dijimos, luego le vamos a dedicar otros documentales a hablar de su biografía y de toda su filosofía. Pero hoy queremos nada más centrarnos en esto porque creemos que es una idea muy práctica, esto que él transmitiera de más allá del bien y del mal. Y demostrar que esta frase tiene miles y miles y miles de años de antigüedad y se remonta, podemos decir que se remonta, a las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda, por un lado, que se remonta también a las enseñanzas de Lao Tse, el gran filósofo chino, y Confucio, que también planteaban esta idea de más allá del bien y del mal, no lo habían nombrado así, y también tiene que ver con la filosofía de los griegos, de Sócrates, Platón y Aristóteles, que hablan del equilibrio, de la tercera fuerza, y tiene que ver también con la enseñanza más moderna de los alquimistas del medioevo, que hablaban de el tertium non datur, que lo tercero es sutil y no está a la vista, y también en la enseñanza del gran filósofo armenio, Georgi Ivanovich Gurdjieff, cuando habla y dice que la tercera fuerza no funciona y no opera en nosotros conscientemente. Y cuando Jung, tomando esta idea de Nietzsche, porque Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, fue un gran estudioso de Nietzsche, de hecho tuvo contacto con la hermana de Nietzsche, que fue la que publicó su obra, la obra del hermano, él la llegó a conocer y tuvo muchísimas entrevistas y reuniones con ella para ahondar en la filosofía de Nietzsche, que luego él toma para la psicología suya de lo inconsciente colectivo y arquetipos, dicho por el mismo Jung, esto. Jung habla de la conjunctio, en latín, o la conjunción de los opuestos, la unión de los opuestos, algo que ya también planteaban, como dijimos, Lao Tse de los chinos. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros entender mal esta frase? Más allá del bien y del mal. Nosotros vamos a hacer una especie de diálogo con ustedes y les vamos a preguntar para que ustedes vayan pensando con nosotros. Más allá del bien y del mal, ¿quiere decir hacer el mal? Más allá del bien y del mal, ¿quiere decir hacer el bien? Si no quiere decir eso, porque dice más allá, ¿qué quiere decir más allá? Que yo tengo un límite y voy más allá. No es ese el límite. Vamos acá a usar para eso un ejemplo. ¿No es cierto? Si yo tengo un precipicio, ¿no? Precipicio, ¿se ubican? Háganse la imagen, tengo un precipicio y voy más allá del límite. ¿Sigo en el precipicio? No. Dimos un ejemplo muy práctico. Me caigo. Más allá del mal, no quiere decir el mal. Es algo que está más allá. Y más allá del bien, tampoco quiere decir el bien. Es algo que está más allá. Entonces, ¿qué quiso decir Nietzsche con más allá del bien y el mal? No quiso decir ni hacer el bien
ni hacer el mal. ¿Dijo acaso hacer cualquier cosa? No, porque dijo más allá, que había algo más. Ese algo más que planteaba Nietzsche, lo plantea en su famosa obra Así hablaba Zaratustra. Zaratustra es aquel ser humano que encarna el estar más allá de las dualidades. Bien, mal, día, noche, hombre, mujer, bueno, malo, machismo, feminismo. Es el que está más allá de todo eso. De eso hablaba Friedrich Nietzsche, de estar más allá de estas dualidades humanas basadas en la ignorancia. De los partidismos. Yo estoy a favor de esto, en contra de esto otro. A favor de esto otro, en contra de esto otro. Dios es totalmente bueno, el demonio es totalmente malo. Estas dualidades que no alcanzamos nosotros a comprender porque vivimos y estamos inmersos en ella. ¿Por qué no pudimos comprender lo que dijo Nietzsche, que es tan evidente y tan obvio, que no se refería ni al bien ni al mal convencional? Cuando habla de más allá del bien y del mal, ¿no se estará acaso Nietzsche refiriendo a que lo que pensamos que es malo es relativo y tiene que ver con el conocimiento que tenemos? Y aquello que consideramos como santo o bueno o perfecto también es relativo, no es absoluto. ¿No han acaso ustedes experimentado en su vida auténticamente, donde de repente pensaban que una determinada experiencia de sufrimiento y dolor era mala y resulta que con el tiempo fue esa experiencia lo que te permitió una transformación y un avance psicológico, espiritual, económico, en todos los niveles? Esto estaba diciendo Nietzsche, que nuestras categorías de pensar y de sentir en términos de dualidades están equivocadas. Y que tenemos que aprender, como lo hizo Zaratustra, en ir más allá. ¿Quién era Zaratustra? Así hablaba Zaratustra, y eso me faltó mencionar, que es lo que quería dar como ejemplo. Él habla en Así habla Zaratustra del equilibrista. El equilibrista va al medio, ¿no? El equilibrista va al medio, se va acercando, ¿no? Se va al medio, va haciendo equilibrio. Hace equilibrio, ni se va para un lado, ni se va para otro, ¿no? ¿Ven? Me mantengo en equilibrio justo en el medio. ¿Cuáles son las dualidades? Un lado y otro. Por eso usa una vara que lo mantiene en equilibrio. Levanta el peso acá, entonces lo lleva. Eso hace el equilibrista. Él usa esa imagen, la del equilibrista. Zaratustra era un personaje persa, lo que es el actual Irán, también llamado Zoroastro. Y fue para los persas como una especie de Buda, algo análogo, un gran, extraordinario ser que había superado todas las limitaciones de la ignorancia y de la condición limitada de la conciencia humana media. Un gran ser, como Buda, como Cristo, como Mahoma, Quetzalcóatl en América. Entonces, él habla de Así habla Zaratustra. ¿Qué quiere decir? Que Zaratustra, el libro empieza Zaratustra descendiendo de una montaña. Una montaña representa un estado superior de conciencia. Dice que Zaratustra no se va a quedar allí eternamente. Va a bajar para darle su enseñanza a los hombres. Esta misma idea está en el budismo cuando se habla del bodhisattva de compasión, que vuelve a dar la enseñanza a los que han quedado atrás, o sea, a todos nosotros, por amor a la humanidad. También la da Cristo. El sentimiento del amor hacia toda la humanidad es lo que debe mover a una conciencia superior. Entonces, más allá del bien y del mal es estar más allá de los opuestos. Ya en el budismo está y se llama el camino del medio. Gurdjieff lo llama la tercera fuerza. ¿Cuántos problemas en nuestra vida nos ahorraríamos si encontrásemos un equilibrio en todas las situaciones y no tomásemos nosotros una postura partidaria? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? En nuestra forma de ver las cosas, en nuestros mismos estados emocionales nos vamos a los extremos. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos prácticos de más allá del bien y del mal, en el sentido de más allá de las dualidades. Les vamos a hacer una pregunta de vuelta. ¿Qué dirían ustedes que es el opuesto de la cobardía, del temor? ¿Ustedes qué dirían que es? El opuesto, el opuesto. Yo creo que los vamos a sorprender con esto. Quizás no los sorprendamos. ¿Cuál es el opuesto del temor y del miedo?
El opuesto del temor y el miedo nosotros vamos a decir que es el coraje. El coraje no es el opuesto del temor y el miedo, es la temeridad. El opuesto es hacer todo lo contrario. Y todo lo contrario es que yo no tengo ningún cuidado. Se llama, en el lenguaje, la palabra para eso es ser temerario. Búsquenlo en el diccionario. Lo opuesto de la cobardía es la temeridad. O sea, por ejemplo, meterme en estas grandes ciudades donde todos vivimos en general, en los barrios más peligrosos donde yo ya sé que hay un montón de delincuentes, voy y me meto ahí, a caminar solo a las 4 de la mañana. Eso sería temerario. Sería temerario también que haya un bombardeo en una ciudad como hoy hay lamentablemente y están sufriendo muchos pueblos, particularmente los sirios, que hace ya muchos años que están siendo acribillados, ¿no es cierto? Sería meterme ahí a que me caigan las bombas y pretender que no me pase nada. Eso es temerario. Temerario, por ejemplo, es agarrar mi auto y ir a, no lo que marca el límite de velocidad, no sé, 80, 100, 120 kilómetros por hora, creo que en algunas autopistas hasta 130, ir a 180 kilómetros por hora. Eso no es tener coraje, eso es ser estúpido, porque pongo en peligro mi vida y la de los demás. Eso es ser temerario. La temeridad está íntimamente asociada a la estupidez, donde no hay juicio. Siempre que yo me voy a un extremo en algo, aparece la falta de razonamiento y la estupidez y el peligro. Siempre que me voy a un extremo en algo, como si me caigo y me voy al extremo, me mato, si estoy haciendo equilibrio, ¿no es cierto? En este sentido, Aristóteles decía que el medio, lo equilibrado, no era ni un extremo ni el otro. Él habla del justo medio. El coraje, dice Aristóteles, es lo medio entre la temeridad, el correr, hacer cosas riesgosas sin sentido, y la cobardía. Eso es el coraje, es el equilibrio. El coraje sabe en qué momento hay que actuar y no actuar. ¿Sí? El amor, por ejemplo. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra tan gastada? Que se ha gastado tanto en todos los idiomas, inclusive en inglés, que ahora por contagio de Hollywood, de la industria cinematográfica, nosotros ahora lo usamos en el español, pero no se hablaba tan así en el español, pero por las series y las traducciones, el subtitulado de las series ahora decimos amo esto, amo lo otro, amo lo otro. Acá en nuestro país, por ejemplo en Argentina, donde estamos haciendo este documental, no se hablaba tanto de amo para las cosas triviales de todos los días, ¿no? En Norteamérica se usa la palabra love para comprarte un blue jean, un jean, ¿no? Decís, I love those jeans, por ejemplo, ¿no? I love the ice cream, amo el helado. Eso no lo usábamos nosotros tan así. Acá en Argentina decíamos hace muchas décadas, me gusta mucho el helado, me encanta el helado en todo caso, decíamos. Pero no decíamos, amo el helado. Ahora, contagiado, y esto lo vimos en otro video, por la industria cinematográfica y con el subtitulado de las series, usamos el lenguaje que están usando ellos, que no consideramos que es muy apropiado para expresar todo esto, ¿no? El amor es un sentimiento muy superior a amar el helado. Tiene que ver con un sentimiento que va más allá de todos los opuestos, más allá de las dualidades. El amor excluye el odio. No es el opuesto del odio, del amor del que nosotros estamos hablando. Es algo que está más allá del odio como nosotros lo experimentamos. Que de repente te odio y de repente te amo. Al mismo objeto o a la misma persona, yo puedo odiarla un rato y amarla en el siguiente. Y esto en el transcurso de un mismo día o de pocos minutos también, ¿no? Porque hoy es todo muy fugaz. Cambiamos de parecer así inmediatamente y nos vamos de un extremo a otro. Y el amor es un sentimiento que está más allá del bien y del mal. El amor es un sentimiento, como decían los hindúes, que va más allá de todo opuesto. El amor nunca se va a transformar en su contrario porque no tiene contrario. Qué sentimiento que nos queda a los seres humanos todavía para aprender. Y que los grandes líderes espirituales de todos los tiempos lo han abordado y lo han experimentado y transmitido como han podido, según nuestras propias limitaciones de comprensión, a todos nosotros los seres humanos. Esa sería una forma tan importante que nos queda a la humanidad actual de aprender el verdadero sentido del amor,
que ya no tiene que ver hacia una persona en particular, sino hacia la humanidad toda. Y volviendo a Nietzsche, a Más allá ni el bien ni el mal, le recomendamos que, si ustedes quieren ver algo más de este extraordinario personaje, lo invitamos a que escuchen la música que compuso. Es muy interesante que se lo ha descalificado tanto a Nietzsche, se lo ha querido hacer quedar como un personaje nefasto, loco, traumado, totalitario, absolutista, y su obra, sus libros, su vida no tiene nada que ver con esto. Los invitamos a que escuchen su música clásica. Vamos a poner al final de este video un link que ustedes van a poder escuchar en YouTube mismo, encontrarlo, de una edición que se hizo en CD de los Lied, estas canciones cortas de tipo alemán, donde habla de la naturaleza, habla del amor y que expresan un sentimiento tan puro y tan bondadoso que nosotros creemos que un alma o una mente depravada y loca no podía realmente expresar. Y esto está en su música. Despierta mucha ternura escuchar esto. Es cierto que estamos todos muy condicionados por la música ruidosa, no nos gusta tanto la música más tranquila, más armoniosa y clásica, pero quizás sí, a muchos sí, y otros podemos entrenarnos también y aprender a que nos guste, porque realmente es muy armónica toda esta composición musical, así que vamos a dejarlo para que ustedes también se hagan una imagen de otro Nietzsche, de un Nietzsche que no nos han relatado, y qué buena idea, qué aporte importante hizo con estos conocimientos, que contribuyó y profundizó la obra que iniciara Buda hace 2000 y pico de años, Lao Tse, Confucio, Lao Tse cuando hablaba del yin y el yang y de la unión de los opuestos, y Lao Tse hablaba del Tao. El Tao es más allá del bien y del mal, el Tao. Y como dijimos al principio, Jung también lo habla en la unión de lo femenino y lo masculino, en la coniunctio, que es entre el hombre y la mujer y es entre todas las polaridades psíquicas. Es aprender a ir más allá. ¿Qué necesitados estamos en la humanidad actual, donde todos estamos viviendo a expensas de nuestros enemigos? Hoy nos estamos nutriendo del sentimiento de odio que se basa siempre en tener un enemigo. Y la proyección es que el enemigo está afuera, pero el verdadero enemigo y el más peligroso enemigo está adentro. En la medida que aprendamos todos nosotros los humanos en ir más allá de las dualidades, en ver que aquellos que consideramos nuestros enemigos, opuestos completamente a nosotros, no son lo más peligroso, sino lo más peligrosos son nuestros enemigos internos, vamos a ir nosotros avanzando con nuestro proceso de desarrollo psicológico y espiritual. Hoy queríamos hablar solamente de esto, de más allá del bien y del mal, de esta frase tan mal entendida, y vamos a ir analizando otras frases de Nietzsche también que se han popularizado muy, muy mal, con muchísimas distorsiones. Como dijimos, ha sido uno de los personajes más injustamente comprendidos, estudiados y difundidos. Y nosotros queremos hacerle alguna lealtad y rendirle algún honor a este hombre tan extraordinario que vivió, se sacrificó y dejó una gran enseñanza para todos los que venimos después y profundizó también enseñanzas milenarias que habían sido olvidados. Fue un gran combatiente contra la decadencia de su época, fue un gran crítico de su época y su labor de crítica social, psicológica, la continuaron personas como George Ivanovich Gurdjieff, que fue una especie de segundo Nietzsche, que vino a dar y a derribar con toda la hipocresía del siglo XX. Otro gran destructor de la hipocresía moderna fue Jiddu Krishnamurti, el gran filósofo hindú. Carl Gustav Jung, en su obra, critica el materialismo y los efectos nefastos que iba a tener el materialismo en nosotros, reconociendo ya la anticipación profética de Nietzsche de que se avecinaba una gran catástrofe para el mundo. Nietzsche fue un profeta de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se anticipó a ese evento extraordinariamente criminal que dejó 100 millones de muertos. Así que, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitados estamos de enseñanzas de personas así? Para que nuestra humanidad florezca y evolucione hacia el próximo ciclo evolutivo, que es la nueva época histórica. Bueno, desde acá nos despedimos, desde elescarabajodeoro.com. Hasta la próxima y no dejes de suscribirte a nuestro canal y compartir este video con otros si lo disfrutaste y te sumó a tus conocimientos y a tu bienestar psicológico y espiritual. Hasta la próxima. Chao.